Y pues gracias a Dios porque nos permite dar un paso más, avanzar una milla más en su obra, y hay mucho que agradecer al Señor, hermanos. Así es de que en primera instancia le doy gracias a Él por la vida y la salud que nos da a cada uno de nosotros y porque nos permite estar aquí en este lugar. Gracias, hermano Daniel, gracias que ya se ve mejor de salud. Supimos que anduvo también batallando y estuvimos orando, y gracias que ya va de salida, como decimos. Tal vez otros también se enfermaron y ahí van poquito a poquito, ¿verdad? Gracias al Señor, hermanos. ¿Les parece bien si buscamos en la palabra de Dios el texto que pudiéramos memorizar? Creo que está muy fácil. Bueno, quiero pensar que está fácil, porque ya es uno de los versículos que conocemos, que posiblemente en innumerables ocasiones han escuchado mensajes que precisamente tocan este versículo. Es en la carta del apóstol Pablo escrita a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, el versículo es el versículo 1. Lo vamos a leer al unísono y enseguida, si alguien lo quiere compartir, ya sea de memoria, por supuesto, o puede ayudarse con la misma escritura, lo puede hacer sin ningún problema. Vamos a repetirlo una sola vez. ¿Listos, hermanos y hermanas? Empezamos. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es un versículo muy, muy importante que debe ser parte de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Si alguien lo quiere compartir de mi lado derecho, lo puede hacer, y de mi lado izquierdo igualmente. Alguien que diga, yo lo menciono. Romanos 13:1 dice, sométase, es decir, sujétense toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay actualmente, dice, por Dios han sido establecidas. Dios echó las bases, en pocas palabras, de lo que vienen siendo las autoridades. ¿Quién dice yo? Adelante, hermana. Eso es, inténtenlo. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Ahí está, exactamente. ¿Alguien de mi lado izquierdo? Lo pueden intentar y pueden ayudarse entre ustedes. Adelante, hermano Daniel. Romanos 13:1, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gracias, hermanos. Este tema tiene todavía el enfoque de las autoridades establecidas por Dios. Recuerden, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón el estar buscando en su palabra estas tres instituciones que son pilares en la vida del cristiano, en donde si nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, estas tres instituciones están siendo atacadas directamente y sin tregua alguna. De manera que nosotros, si no tenemos esa conciencia plena de lo que está pasando en estas tres instituciones, hermanos, quiere decir que estamos dormidos en nuestros laureles y que se nos está pasando de día. Por eso es importante que retomemos la palabra y que con ahínco apliquemos esos extractos bíblicos que me van a ayudar a mí a concientizarme, y más aún a ser serio en lo que estamos viviendo, hermanos. De veras, son tiempos demasiado peligrosos. Una de las instituciones de las cuales ya hablamos, que Dios ha establecido, que Dios ha echado las zapatas, las bases, es ya lo vimos, la familia. Tratamos, en la medida que Dios nos permitió, hablar acerca de la familia. ¿Cuán importante es la familia? ¿No lo creen ustedes, hermanos?
De veras, y ese tema yo creo que no lo vamos a dejar de enseñar hasta que el Señor venga por nosotros o nos lleve a su presencia, porque la familia es de suma importancia para que en la obra de Dios también se avance, se establezcan planes, propósitos, la familia. De veras, hermanos, si pudiéramos quedarnos ahí en este tema no terminaríamos, pero hablamos un poquito nada más. Pero ahora también hablamos de otra institución, que son las autoridades. Es importante que nosotros nos sometamos de una manera correcta a las autoridades superiores, porque tenemos autoridades superiores, hermanos. Y en el contexto de Romanos capítulo 13, si fueran tan amables, dice aquí, versículo 2, de modo que quien se pone la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean, dice ahí una palabra importante, condenación para sí mismos. Esta palabra condenación, hermanos, nos hace un enfoque de disciplina. O sea, que si yo trato de ver el concepto de las autoridades de tal manera que Dios las ha establecido, de tal manera que Dios dice, yo las he puesto y yo tengo que someterme a ellas, bien hago. Porque si no, dice la palabra de Dios, acarreamos o buscamos una condenación, una disciplina, hermanos. ¿Se acuerdan de Romanos 8:1? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese versículo nos habla que también hay una disciplina de parte de Dios. No solamente el Señor nos ha librado de la condenación eterna, yo doy gracias a Dios por ello, sino que también nos puede salvaguardar de una disciplina. ¿A poco usted corrige a su hijo constantemente? Es decir, su hijo se porta muy bien, es respetuoso, hace las cosas sin necesidad que usted ande detrás de él. ¿A poco usted todavía lo disciplina y lo castiga? ¿Verdad que no? Por el contrario, ¿qué hace? Le reconoce, hermanos, le reconoce y hasta cierto punto le da un incentivo. Eso es bueno, ¿eh? Hay veces que nomás nos toca estar ahí diciéndoles, regañándoles. Hermanos, creo que hay una gran diferencia entre la disciplina bíblica y la disciplina del ser humano. La disciplina bíblica va más allá. No es aquella que nos rige por la emoción, sino nos rige la convicción. Es, por ejemplo, si tú a la primera de que tu hijo se equivoca le das el manazo, le das el chanclazo o el cintarazo, porque lo hacemos, ¿verdad que sí? ¿Qué te parecería si la tortilla se voltea y Dios nos tratara de esa misma manera? Que a la primera de ya nos diera un azote. ¿Verdad que ya cambia el sentido? Y créelo, tú y yo nos equivocamos garrafalmente cuando tratamos de corregir a los niños, ¿verdad? Entonces, hermanos, es nomás una apreciación. Entonces dice, porque las autoridades que están como los magistrados, están en este momento, en este mundo, en este sistema, no para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al que hace lo malo. Entonces la pregunta que el apóstol Pablo resalta aquí en Romanos capítulo 13, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Entonces, ¿qué debo de hacer? Sentido común, pórtate bien, mi hermano. Respeta las autoridades, obedécelas, sujétate, porque esto es lo que agrada al Señor. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, hermanos, cuando Dios establece las autoridades, no lo hizo con un propósito desmedido en donde Dios, como si fuese un Dios malo, un Dios injusto y quisiera tenernos ahí bajo un yugo. No lo hizo con esa intención, lo hizo para nuestro bien. Porque decíamos, ¿qué sería de este mundo sin las leyes? ¿Qué sería, hermanos? Un ejemplo tan sencillo fue el semáforo, que a propósito ahorita está descompuesto ahí en Serafín Peña. Imagínense, un solo semáforo que fue puesto por autoridades viales, que se descompone.
si ustedes vieran el caos que se genera, porque cada quien quiere pasar en el momento que no le corresponde, y por supuesto, si hablamos ¿cómo se le llama, Héctor? Cuando las personas, cultura vial, ¿sí? Cultura vial. Si hablamos de cultura vial, y sobre todo aquí en nuestro México y más aún en estas tierras regias, si hablamos de cultura vial, creo que estamos muy abajo. Deberíamos ser muy respetuosos, pero no es así. De manera que las autoridades están puestas por Dios con el propósito de que nos vaya bien. Pero si haces lo malo, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 4, hermanos? Búsquenle. Si haces lo malo, teme. O sea, tiembla realmente, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, versículo 5, es necesario estarle, ¿cómo? Sujetos. El versículo 1, ¿qué nos dice? Sométase. ¿Quiénes? Algunos cuantos, no, dice todas personas. Te incluye a ti, mi hermano, y me incluye a mí. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por algo muy importante, por causa de y es donde tenemos que apuntalar aquí en esta mañana, la conciencia, hermanos. Así es de que las autoridades establecidas por Dios es el tema. Y en este capítulo, hermanos, podemos aprender varias cosas muy interesantes. Si usted sigue leyendo el versículo 6, versículo 7, ¿verdad? A propósito, en el versículo 7 hay algo que no nos gusta. ¿Qué es? Otra vez, ¿qué es? Dígalo sin miedo, hermano, dígalo sin temor. ¿Qué dice? Pagad a todos los que... ¿A cuántos le debemos? Empezando por la tienda amarilla. Ya lo dijeron ustedes. Lo bueno que se fue FAMSA, ¿verdad? Entonces, pagar a todos los que debéis. Hermanos, la Biblia nos enseña a que no debemos de tener deudas. Las deudas a veces no nos dejan ni dormir, ¿sí o no? El Señor quiere que estemos tranquilos, que podamos dormir bien, conciliar el sueño. Pero a esas deudas, hermanos, a veces nos están golpeando. ¿Y sabes quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que tengamos deudas? El gobierno, dijo. Alguien, ¿no es cierto? El gobierno. Nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello. Estoy hablando coloquialmente. Es como cuando te ofrecen una tarjeta de crédito, Héctor, ¿sí? Y te dicen, señor Héctor, usted ha sido candidato o es autorizado para que se le dé una tarjeta de crédito cuyo monto a disponer es de 40,000 pesos. ¿Y qué decimos? Oh, tengo 40,000 pesos. Y estamos actuando ¿cómo? ¿Consciente o inconscientemente? ¿Cómo? Porque ya no estamos en pleno razonamiento. Porque estoy pensando, wow, tengo 40,000 pesos disponibles. Cuando mi capacidad de crédito es ese ya de cada quien. No medimos el tiro. Mi capacidad de crédito, alguien dijo, es de 2,000 pesos. No puedo yo cubrir 40,000 pesos. Y es ahí, hermanos, donde tenemos muchos problemas. Créanlo, nosotros hemos pasado y pasamos todavía por algunos problemas. Y no es porque los demás tengan la culpa. No es porque Dios sea el culpable. Es porque no hemos aprendido a ser buenos administradores. No hemos aprendido a ser buenos mayordomos. Pero sí se puede, hermanos. Sí se puede avanzar en esa área para que
sepamos lo que Dios nos está diciendo. Pagad a todos los que debéis. Ahora, es imposible no deberle a alguien, y menos en este tiempo. Es imposible, o sea, realmente es imposible, porque si ahí escarbamos un poquitito y nos damos cuenta de que tenemos un crédito hipotecario, ¿sí o no? Ahí está. Pero eso no quiere decir que por esa razón nos vayamos directito, hermanos, a embarcarnos constantemente sin medir las consecuencias. En todo caso hay que medir un poquito ahí. Digo, los que tenemos un crédito hipotecario, pues ya lo tenemos, hay que pagarlo. Los que tienen hacienda, hay que pagarlo. Los que debemos el predial, hay que pagarlo. Los que necesitamos la energía eléctrica, esa sí la pagamos porque la necesitamos, ¿verdad? El agua ni se diga. Pero vienen las tenencias, vienen los refrendos. Hermanos, Dios lo dice, hermanos. No le estoy echando porras a ninguna institución, ni a control vehicular, ni nadie. Simplemente dice Dios, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, y al que honra, honra. En este capítulo, hermanos, me llama la atención de que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos introduce a un sometimiento, vamos a decirlo así, legal, ¿sí? Porque es la ley, vamos a decirlo así, es legal, es autoridad. Pero para poder aterrizar bien nuestra conciencia, nos lleva más allá diciéndonos el versículo 8. ¿Qué dice? Vean cómo hay un contraste después de un sometimiento. Dice el versículo 8. Un giro de 180 grados es lo que la palabra de Dios nos dice después de decir, hey, sujétate. Aunque no te guste, sométete, porque estas autoridades por Dios han sido establecidas. No, es que no lo quiero. Bueno, pues entonces asume las consecuencias. No, es que no me importa, voy a tomar esa tarjeta de crédito y la voy a topar. Bueno, pues adelante. Al rato vas a estar sufriendo las consecuencias. Que no puedes ni dormir. Porque hay una autoridad fiscal ahí. Y cuando cruzas las líneas, por ejemplo, si te metes con el banco, quiero decirles, hermano Daniel aquí presente, el banco no perdona, amén. O sea, métete con el banco, no perdona. Tal vez cuando vienen a tocarte ahí, que te dicen, somos los de... Tal vez por ahí te puedes escabullir o decirle a tu hijo, dile que no estoy. ¿Verdad? O puede hacer algunas cosas, pero cuando te metes con el banco, cuando te metes con, aquí presente Eddie, no me deja mentir, el SAT, ¿sí? Ahora, y no es para que le tengas miedo al SAT. A propósito, hemos ido a juntas en donde el panel se conforma de la CEGOP, del INDAVIN, del SAT, de inmigración. Esto es cuando tenemos que estar al día con la asociación religiosa. El SAT dice, nos tienen miedo muchas personas, pero realmente no es así, solo... Hagan lo correcto, hagan lo que tienen que hacer, porque a la primera llamada, a la segunda, a la tercera, entonces sí van a tener problemas. Pero dicen ellos, no somos tan malos como parecemos. Se propuso que arriba de 3 salarios mínimos en las iglesias ya se cobre un impuesto, ¿verdad? Entonces, todavía no digamos eso. Vamos a ver, hermanos, ¿cuál es el concepto aquí? No debáis a nadie nada, sino ¿qué cosa? Porque cambia el sentido, hermanos. Sino el amarnos, el amaros, ¿quiénes? Unos a otros, porque el que ama al prójimo, sin importar quién sea, dice la Biblia, ha cumplido la ley. Hermanos, para poder someternos a las autoridades superiores, sin duda tenemos que someternos primeramente a la autoridad suprema que es Dios. No puede haber un sometimiento a las autoridades superiores conscientemente si no nos sometemos primero a la autoridad suprema de Dios, para que a través de Él podamos ver el concepto de autoridad, porque hace un hincapié en algo tan importante que es el amaros los unos a los otros. Amarnos, amaros.
Y el versículo 9 nos mete más al tema. Ya, o sea, es decir, ok, no lo entiendo, hermano, no entiendo. O sea, amarnos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir amarnos los unos a los otros? Pues saludar bien al hermano, sonreírle a la hermana que viene, decirle Dios le bendiga, cosas así superficiales, ¿verdad? Que son importantes, no digo que no lo sean. Pero ¿sabes que amar los unos a los otros va más allá de lo que pensamos nosotros? Porque cuando llegamos aquí a la iglesia, es un ejemplo, nos podemos saludar con mucha alegría. Yo lo hago, al menos yo. Me gusta verles, hermanos, de veras. Pero a veces traemos conflictos. Y a veces lo que hacemos o decimos lo hacemos solamente de aquí hacia allá. O sea, no traspasa los linderos del corazón. Este corazón que es perverso. ¿Y qué más, hermanos? Y engañoso. Así es este corazón. Pero el Señor dice que va más allá. Por eso nos pone ahí, ahora sí que el dedo en la llaga, lo pone así, diciéndonos, ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahora sí, el versículo 9, ¿qué dice? Porque no adulterarás. ¿Ves? ¿Quieres amar al prójimo? ¿Qué tengo que hacer? No adulterarás. Hermano, pero eso no tiene nada que ver con el tema. Va ligado al contexto. Porque cuando no tiene los elementos que antes vamos a mencionar acá, que más adelante, perdón, vamos a mencionar, no se puede dar esto. Porque no adulterarás. Le decía al hermano Gerardo que no he podido quitarme en el buen sentido de la palabra esos 3 mensajes que compartió hermano Gerardo Jr. Me han ayudado positivamente. Me han sido de ayuda, de bendición, hermanos. Y me tengo que acordar de las señales. En el buen sentido, porque es algo importante. Pero dice la Biblia, no adulterarás. Esto nos hace recordar a Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan? No adulterarás. Es serio el asunto. Nos toca a nosotros someternos a la autoridad suprema de Dios. Y cuando yo entienda eso, me daré cuenta que es muy importante el matrimonio. Amén. Voy a darle valor, voy a darle sentido al matrimonio. Porque la esposa, dice la Biblia, dice la Escritura, que la esposa es como la iglesia del Señor. Y que yo la debo de tratar como tal, como un vaso más frágil. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta qué tiempo? Hasta que, como algunos, se acabó el amor, dicen algunos. ¿Realmente lo hubo? Sería la pregunta. ¿Hasta cuándo entonces es la promesa? O el mandato, mejor dicho. ¿Hasta cuándo, hermanos varones? Hasta siempre. Más allá, ¿hasta cuándo? Amén, hermanos. Hasta que la separación, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces ahí tenemos un mandato de parte de Dios. Es la suprema autoridad. Porque no adulterarás, no matarás. Hermanos, es difícil, pero ahorita los índices que estamos viendo, a lo menos aquí en nuestro estado, son muy altos de asesinatos. No solamente hablamos de feminicidios, hablamos de asesinatos de todo tipo de personas, desde niños, jóvenes y adultos. ¿Sí? Hay veces que las personas nada más nos enfocamos en, mira los feminicidios. No, hermanos, tengamos cuidado. ¿Sabían ustedes que muy a propósito, cuando nos azotó la pandemia del COVID-19, las estadísticas fueron terriblemente modificadas por muchas autoridades? Digo, no me tienes que decir, yo lo vi, yo estuve ahí. Yo estuve en los hospitales. Yo estuve en esos momentos críticos de pandemia y pude ver cosas muy distintas a lo que nos estaban diciendo los medios de comunicación. Por ejemplo, hay más muertes causadas por asesinatos. Hubo más muertes que por los del COVID. ¿Sí sabías eso? Por la llamada delincuencia organizada, mucho más muertes. Es por darte un dato nada más. Así es de que nos daban una cifra y nos apanicábamos.
El día de ayer hubo un accidente aquí cerca, en la colonia Santa Mónica, y yo le decía a Dulce, mira, a veces los padres decimos algo no por decirlo. Y recordábamos con amor a una hermana que gira instrucciones a sus hijos diciéndoles, no anden en tales horas de la noche, no anden, entiendan, ya hay una llamada de alerta aquí en esta área, entiéndanlo. Y el día de ayer unos delincuentes persiguieron a una mujer con su bebé para asaltarla y venían tan recio ambos que volcaron los dos vehículos, muriendo la mujer y su bebé. Y a estos delincuentes creo que sí los pudieron atrapar. O sea, hermanos, seamos conscientes de lo que está pasando. Muchos jóvenes no quieren entender esto y andan a altas horas de la noche en lugares donde no deben de andar, aunque anden con amigos tranquilos, pero tienen que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Entonces dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. O sea, ahí está la sentencia. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que vayamos, por favor, hermanos, sin perder Romanos. Espero que estemos aquí atentos. En Mateo capítulo 7 es un versículo precioso que a mí me guía, hermanos. Me guía a hacer lo correcto. Mateo capítulo 7. Después de que el Señor Jesucristo se apartó y la gente desde lo que se le conoce como el sermón de las bienaventuranzas, ¿sí? Se apartó y aún así la gente le seguía y fue al monte y ahí, sentado, les empezó a dar una cátedra de sin fin de cosas importantísimas, hermanos. Deberíamos de aprendernos cada enseñanza del Señor en el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Pero en el capítulo 7, ya cuando cierra con broche de oro, dice la palabra de Dios, versículo 28. Lo leemos el 28 y el que sigue, por favor. ¿Qué dice? Listos, una vez más. ¿Qué dice? Y cuando... Hermanos, las personas que estaban ahí, que podían ver al maestro, se admiraban de su enseñanza. Y no se admiraban de él por la elocuencia, no se admiraban de él por la voz, tal vez una voz sonora que tuviese el Señor. Yo no sé cuál era su voz. No lo sé, hermanos, no lo sé. No lo sé si la forma de manejar el arameo, porque el Señor Jesucristo, su idioma en su ministerio terrenal precisamente fue el arameo. Él habló en arameo. Ese idioma, no lo sé qué tan, no sé, por decir una expresión, pegajoso sería, no lo sé. Pero la gente no estaba ahí por eso. La gente no estaba solamente por eso, sino que la gente veía sus enseñanzas porque él lo ponía en la mesa y decía, así como yo les hice, ahora también ustedes háganlo. O sea, no es aquella persona que dice, es aquella que hace. Tu enseñanza, tu buena enseñanza es lo que haces, hermano. Tus evidencias, lo que estás hablando, cómo lo dices, cómo te vistes, cómo caminas, cómo actúas. Esa forma de enseñanza es la que va a trascender en la vida de otras personas. No solo lo que dices, sino lo que haces. Es lo más importante, porque el Señor menciona, cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba, causaba una admiración. Su enseñanza, la palabra doctrina es eso. ¿Por qué? Vean ahí el versículo 29, porque les enseñaba. Ruego a Dios que esta palabra pueda estar en tu corazón los días que Él te deje vivir en este mundo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los que hablan mucho, como los que imponen cargas pesadas, como los que están ahí acusando, los que están prejuzgando, los que están criticando, no como ellos. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los grupos religiosos, escribanos y publicanos.
Él les enseñaba con autoridad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la autoridad se gana. O se pierde. Y nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de enseñanza, porque era con el mismísimo ejemplo. Pero hermanos, una pregunta, ¿cómo podemos someternos, volviendo a Romanos capítulo 13, cómo podemos someternos ahí a las autoridades? ¿Qué autoridades nos habla la Biblia? Autoridades superiores. Esto quiere decir, hermanos, que en contexto nos habla del gobierno aquí, hermanos, de inicio a fin, el Dios, nuestro Dios, ha trabajado con el ser humano desde el libro de Génesis a la fecha y lo que viene, ha trabajado a través de dispensaciones. Algunos han enumerado 7, si no me equivoco. Y en esas dispensaciones, Dios, que es inmutable, es decir, Dios no cambia. Dios no va a cambiar porque tú lo digas. ¿Sabías esto? O sea, es como en la iglesia. Si tú no quieres servir al Señor, ¿tú crees que el Señor va a cambiar sus planes? No. O sea, tú no quieres la bendición. Dios dice, ok, mijo, aquí hay otro que sí la quiere. Amén. Eso es todo. Somos importantes para el Señor, mas no somos indispensables. Y Él tiene sus planes ya trazados e inició con una dispensación. Una dispensación es un tiempo indeterminado en el cual Dios ha tratado con el ser humano. Ejemplo, la dispensación de la inocencia. ¿Esta cuándo fue? Cuando Adán, cuando Eva, ¿se acuerdan? Era una dispensación preciosa. ¿Cuánto duró? No lo sé, hermanos, pero qué impresionante es la forma en que Adán y Eva se relacionaban con Dios. Un Dios que hemos subrayado que es 3 veces santo, en donde aún ellos tenían una desnudez y no había ningún problema. No tenían ningún problema. Y podían ejercer sus funciones tal cual Dios les había dicho. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Esa era la orden de Dios. ¿Y sabes que esa orden no ha cambiado, hermano? Es la misma. No ha cambiado y ni va a cambiar. Pero el hombre, con un libre albedrío, tomó su decisión. ¿Y ya saben cuál decisión tomó? Rotundamente le dijeron no a Dios. Cuando Él les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, ¿sí? De todo. El diablo quiso cambiar el concepto. Pero ¿qué hizo el hombre? Porque había nomás una indicación, ¿sí? Pero del árbol, el fruto del árbol del bien y del mal, ¿qué le dijo Dios? ¿Acaso le dio opción? ¿Qué le dijo, hermanos? Enfáticamente. No. Y a veces nosotros, hermanos, no entendemos esa palabra, No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí has escuchado este versículo? ¿Y sabes cuánta idolatría a veces abrazamos nosotros como cristianos? De veras, hermano. No necesitas entrar a la iglesia del Real de 14. Una vez por pura curiosidad entramos porque yo quería ver las incrustaciones de oro que tienen los muros. Y por eso entré, no malentiendas. Pero ya salí con otras cosas. Pero me llamó la atención, dije, eso fue hace años, hermanos. Era cuando Eddie era adolescente, creo. Eso ya tiene rato. No sé si él entró y se persinó. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. No es cierto. Pero no necesitamos ver imágenes para darnos cuenta de que a veces tú y yo somos muy idólatras. Tenemos dioses por ahí, que ahí están todavía. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De tal forma, hermanos, que las autoridades superiores, estas autoridades que Dios ha puesto, y en las dispensaciones Dios trató con el hombre a través de la inocencia, siguió la dispensación de la conciencia,
y, si no me equivoco, el gobierno humano. Y empezó Dios a establecer leyes, en donde esas leyes eran leyes estrictas de parte de Dios. ¿Se acuerdan de aquel evento, hermanas, cuando al Señor Jesucristo, para tentarle, vieron a una mujer y según la turba, la llevan ante el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Y le dicen, esta mujer la hemos encontrado en pleno acto de adulterio. Y me llama la atención lo que el Señor estaba haciendo. Él no se desesperó, Él no se inquietó, no se molestó, no hizo absolutamente nada. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Él estaba agachado y estaba con su dedo escribiendo algo en tierra. ¿Qué escribía? No lo sé. No lo sé, pero él estaba escribiendo algo ahí, tranquilo. Mientras que la gente lo estaba hostigando, porque lo estaban hostigando. A veces tú y yo luego a la primera queremos saltar ahí, pelearnos y agarrarnos y defendernos. Y el Señor estaba tranquilo diciéndonos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es una enseñanza, hermanos. Cuando la gente te aprieta, cuando la gente te hostiga, cuando la gente te molesta, ¿cómo debemos de estar? Tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y así estaba el Señor. Mira, la ley dice que muera apedreada con venencieros, porque la ley estrictamente decía que iban a ser apedreados, ¿quiénes? Los dos. A conveniencia nomás llevaron a esa mujer, que sí, hermanos, hizo mal. Y el Señor les dice, quien esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y qué hicieron, hermanos? De acuerdo a sus conciencias, no pudieron soportar la palabra de Dios, hermanos. Por eso hay personas que cuando se predica la palabra de Dios, ¿sabes qué? Cierran su corazón. No la pueden soportar. A veces, como cuando a Esteban lo apedrearon, y Esteban dijo, Dios, no les tomes en cuenta este pecado, porque cuando les predicó poderosamente las escrituras desde Abraham en adelante, dice que ellos rechinaban los dientes, los crujían, porque no estaban de acuerdo, porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Y qué bueno que la palabra de Dios te pueda hacer sentir, entiéndelo, mal. Eso es bueno. ¿Sí sabías? Cuando la palabra de Dios te reta y te confronta y te hace sentir mal, eso es bueno. Yo lo veo así. Porque cuando la palabra de Dios llega a tu corazón y no pasa nada, hermano, creo que hay un problema muy serio. Muy serio. Entonces ahí estaba la turba y el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, porque poco a poco se empezaron, ¿qué, hermanos? A ir uno por uno, desde el más grande al más chico, se fueron. Y la mujer se quedó ahí sola, ¿con quién? Con Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Volteó y dijo, no hay ninguno, Señor, no hay ni uno. Y qué palabras tan bonitas el Señor le dijo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Haz lo bueno. Le estaba diciendo el Señor. Haz lo que yo quiero. Y te va a ir bien. Hermano, yo creo que en un Dios que restaura vidas. Amén. Yo sí lo creo. Yo creo que Dios puede cambiar el corazón más duro, más empedernido. Dios lo puede cambiar, hermanos. Pero es Dios solamente, no tú, no yo, es Dios. Dios puede hacer grandes cosas. Solo es que la persona se ponga en las manos de Dios y le cambie ese corazón. ¿Sabes por qué tu corazón ahorita es un corazón duro? ¿Te has preguntado por qué tienes un corazón amargado? ¿Sabes por qué tienes un corazón triste? ¿Sabes por qué tienes un corazón temeroso? ¿Sabes por qué tienes un corazón orgulloso? ¿Sabes por qué, hermano? Porque no has dejado que Dios tome tu corazón y lo apriete y lo moldee como Él quiere. Porque Él lo puede hacer, amén. Pero Él no lo va a hacer si tú no lo permites. ¿Qué te parece? Entonces ábrele tu corazón y ríndete ante Él. Y Él puede hacer grandes cosas en tu vida, pero tienes que creerle a Él. Hermanos, se necesitan algunos elementos importantes para que nos podamos someter a las autoridades superiores. ¿Sí?
Pero estos elementos no son tan sencillos de aplicarlos en nosotros. O sea, ok, hermano, entiendo, yo necesito someterme a las autoridades, pero ¿cómo le hago? Bueno, necesitamos elementos. ¿Cuáles, hermano? ¿Cuáles? Bueno, los que te voy a mencionar se necesitan, pero no son tan fáciles de aplicarlos. Por razón de 3 cosas. Número 1, estos elementos no se pueden aplicar tan fácil porque hay 3 cosas que nos están estorbando. Número 1, el pecado que mora en ti y en mí. ¿Estás de acuerdo? Hermano, yo por la sangre de Cristo he sido perdonado. Mis pecados Él perdonó, pasados, presentes y futuros. Amén. ¿Pero qué crees? Aún tengo la naturaleza pecaminosa. Y aún estoy luchando al igual que tú. Así es de que no creas que nadie, un cristiano, nadie tiene problemas con el pecado. Subrayo, todo cristiano tiene problemas con el pecado, ¿sí o no? No importa quién seas, no importa si eres líder, pastor, maestra, maestro, todos tenemos problemas con el pecado porque es una naturaleza que está ligada en nosotros hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Mientras tanto vamos a seguir batallando, créelo. Miren, así en el pecado que mora en nosotros, Romanos 7, 14 al 17. Así rapidito, hermanos. Quiero invitarles a que participen. Yo sé que es cansado, pero vamos adelante. Romanos 7, 14 al 17. ¿Quién lo tiene? Fuerte. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muchas gracias. Estas palabras son del apóstol Pablo. A lo mejor te encuentras en un juego de palabras, pero es la pura realidad. El pecado mora en mí, dice el apóstol Pablo. Vean ahí Levítico, por favor, sin perder ahí Romanos, por favor, en Levítico, capítulo 19. Y vamos a tratar de coincidir. ¿Estamos ahí en Levítico 19, hermanos? Yo sé que mi voz no ayuda mucho para dar una hora de enseñanza. Mi voz es muy, ¿cómo dijeron? Esto. Me encantaba tomar en mis brazos a José Enrique y a Midara y hacer. Ya se durmieron. De veras. Escuchen la voz de Dios. Levítico 19. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Tiene que ver con el pueblo de Israel, aclaro. ¿Pero hay aplicación devocional? Sí, sí la hay. Y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La Biblia nos dice que en Cristo somos reyes y sacerdotes. Y somos nación santa, pueblo santo, nación santa, adquirida por Dios. Ahora bien, cada uno temerá a su madre y a su padre. Antes de mencionar lo que sigue, quiero decirles que las cosas con las que estamos batallando son el pecado, hermanos. El pecado está impregnado en nosotros. Créelo, es un cáncer en tu vida y en mi vida. El pecado, a ver, hermana, una definición, hermana Roble, una definición tipo Appen. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que a Dios no le agrada. Punto. ¿Lo entendieron, hermanos? Todo lo que pensamos, decimos o hacemos y a Dios no le agrada. Eso, sí, esa mala palabra, esa mala actitud. Eso que estás ahorita ahí amalgamando ahí, eso es pecado. Lo que a Dios no le agrada, ¿lo entiendes? Son palabras muy importantes. El mundo y su sistema es otro problema que tenemos, hermanos. No podemos aplicarnos a las autoridades por el pecado que mora en nosotros, porque el mundo está apuchando fuertemente, haciéndonos creer conceptos totalmente fuera de la palabra de Dios.
Este mundo está en decadencia. No soy pesimista. Las cosas van de mal en peor, hermano. Créelo. No estoy siendo pesimista. Te encargo a tus hijos o tus nietos, lo que venga más adelante en 5 años, en 10 años. ¿Cómo vamos a estar viviendo, hermanos? Ay, hermano, ¿qué pesimista? No, hermano, no soy pesimista. Estoy diciendo que como cristianos somos los que tenemos que mantenernos firmes y girar las instrucciones precisas a ellos, porque tú y yo un día nos vamos y se quedan ellos. Amén. ¿Y cómo se van a quedar? ¿Equipados o a expensas de este mundo que los va a abrazar y destruir y los va a hacer añicos? Por eso el mundo y su sistema. Primera de Juan 2:15, a ver, alguien de memoria, un varón de memoria, un puchecito. Primera de Juan 2:15. A ver, alguien. Gracias. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué más? Si alguno ama el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a decir la lista tremenda. Ese sistema, hermanos, no nos deja respetar a las autoridades. Sí, no nos deja. Pero también el diablo, hermanos. El diablo es alguien que no nos deja entender el concepto de autoridad superior. El diablo siempre está inmiscuido de alguna manera para que no te sujetes a esas autoridades superiores. El diablo toma parte importante. Es aquel que te dice, no lo hagas, no les creas. No es cierto, son mentirosos. Santiago 4:7, no lo busques, pero ¿qué dice? Gracias. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Le crees esto a Dios, hermano? Fue lo que hizo Jesús en Mateo capítulo 4. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Entonces, no se puede, hermanos, mientras tengamos en esto, que tomemos con seriedad esto, el pecado, el mundo y el diablo. Pero ¿qué elementos se necesitan para ir cerrando, por favor? Se necesita indudablemente un nuevo nacimiento, por principio de cuentas. ¿Por qué las personas que no tienen a Cristo en su corazón les es muy difícil entender lo importante que es la autoridad? Porque no tienen a Cristo en sus corazones, no los estoy juzgando. Para ellos es mejor hacer las cosas deliberadamente, se le llamaría con alevosía y con ventaja. Porque no tienen a Cristo, hermanos, necesitan a Cristo. Esas personas que se llaman delincuentes o la delincuencia organizada, yo te hago una pregunta, ¿no necesitan a Cristo? Ellos necesitan a Cristo como su Salvador personal. Necesitan un nuevo nacimiento. El día de ayer, hermanos, me gocé al ver ese programa tan precioso para con los niños. Todo, excelente, gloria a Dios. Una hermana me preguntaba, hermano, ¿quién organizó todo esto? Le digo, mire, hermano, primeramente Dios y el corazón de hermanas, hermanos, jóvenes, niños, todos los que estuvieron aquí participando. Y vino a mi mente aquel salmo que dice, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria. Me gocé de veras y les animo a seguir adelante porque no lo hicieron para nadie más que el Señor. Y la hermana Luz aquí compartía la enseñanza, nos llevó a un viaje misionero desde Hechos capítulo 9 hasta la culminación de un ministerio precioso de Saulo de Tarso anteriormente y después el apóstol Pablo. Pudimos sumergirnos ahí en esa historia misionera, ver cómo era antes y cómo en medio de las pruebas Dios lo sacó y cómo terminó su carrera con gozo. Y yo estaba orando por la hermana aquí, pidiendo, Señor, úsala, es tu palabra, úsala grandemente. Y fue de bendición. Todos los que participaron. Y ahí en Hechos capítulo 9, hermanos, podemos recordar cómo Saulo de Tarso, cambió su perspectiva, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque en Cristo fue totalmente
diferente, habiendo sido él perseguidor, acusador, habiendo sido terrible él y consintiendo la muerte de Esteban todavía, pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ahora su vida tenía propósito, tenía sentido, hermanos. Las personas necesitan conocer a Jesús como su Salvador personal. El nuevo nacimiento es importante. Pero otro elemento que se requiere, hermanos, para someternos a las autoridades superiores es el temor de Dios. No puedes tener temor a la autoridad si no tienes temor de Dios. No lo busques, pero Job 28 dice, he aquí que el temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, no se rindan. Díganle a sus hijos, eso no te conviene, eso no está bien, no bajes la guardia, mi hermano, no la bajes, por favor, mantente firme, porque no van a sacar nada bueno andando en las pandillas, no van a sacar nada bueno andando en las borracheras, no van a sacar nada bueno andando en los antros, no van a sacar nada bueno, aférrate, por favor, y diles que no. Que tengan temor a Dios, que sean jóvenes, señoritas inteligentes. El temor de Dios es sabiduría y el apartarte del mal, eso te hace ser inteligente. Sí, los demás te van a decir poco hombre, mira, todo el mundo lo hace. No, yo quiero ser inteligente. Y si no lo crees, mira las estadísticas, cómo están terminando muchos de ellos. Míralas, pálpalas si quieres. ¿Quieres eso para tus hijos? Yo no. El temor de Dios y el último, el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios. Se necesita el amor de Dios para respetar las autoridades. Si no tenemos amor hacia Dios, no funciona. Un ejemplo, hermanos, y ya casi estoy terminando. ¿Recuerdan cuando murió Lázaro? Y el Señor lo resucitó. Y la gente decía, mirad, porque Juan 11:35, ahora sí, ¿qué dice? Gracias. Jesús lloró. ¿Y qué decía la gente? Mirad cuánto le amaba. El amor cubrirá multitud de pecados, hermanos. Se necesita amor de Dios para respetar a las autoridades. Hay autoridades superiores, hermanos. El gobierno humano. ¿Sí? Los que nos están presidiendo, hermanos, son autoridades superiores. Hay que respetarlas, ¿sí? Claro que sí. Mientras no brinquen los límites establecidos por Dios, no hay problema. Si la ley me dice lo contrario, pues yo me voy a aferrar a mi Dios. Amén. Ahí sí puedo yo decirle no a la autoridad. No y no. Mientras tanto, tengo que sujetarme. Hay autoridades patronales. Así le puse. ¿Se entiende los que trabajan? Tu jefe, tu jefa. ¿Qué tienes que hacer, hermana, hermano? ¿Qué tienes que hacer? Si él te dice, ve a barrer, ve a barrer. Si él te dice, o sea, dentro del contexto. ¿Sí se entiende, hermanos? Los cristianos debemos de ser los mejores trabajadores. Eso nos debe de distinguir ante las demás personas y sobre todo tu jefe inmediato. Que vea que Cristo vive en ti. Pero si tú no tienes a Cristo, no tienes temor de Dios, no tienes amor de Dios, no vas a entender lo que te estoy diciendo, con todo respeto. Pero hay autoridades patronales, autoridades académicas, los que estudian. ¿Acaso la maestra no es autoridad? Si es autoridad. ¿El maestro es autoridad? Si es autoridad. ¿Y tenemos que respetar esas autoridades? Y otra vez, siempre y cuando no brinquen los conceptos y principios del Señor. Porque si el maestro le dice a tu hijo, mira, puede haber una familia de hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Tú qué le vas a decir, hermano? ¿Vas a apoyar esa idea? Rotundamente no. Ahí ya no. Que se entienda bien, por favor. Rotundamente no. Porque eso no lo dice Dios y eso no le agrada al Señor. Pero hay autoridades académicas, hay autoridades familiares. ¿Quiénes son? Gracias. Papá y mamá. Esas autoridades son muy importantes porque ahorita los padres han sido rebasados en autoridad por los hijos. Tristemente, hermanos, tristemente los que dictan ahora las órdenes, ¿quién creen que sean? Los hijos, los muchachos, las muchachas.
Ahora ellos quieren tomar la batuta que no les corresponde. Y tú y yo como padres, redonditos, ahí caemos para lo que ellos quieran hacer con nosotros. Barrer y tapear si es posible. Y yo te digo, Dios te ha dado una autoridad. No la pierdas. Eres su padre y eres su madre. La autoridad se gana con el ejemplo. No te rindas. Ellos quieren calcularnos y ver hasta dónde podemos ceder con ellos. Pero esa autoridad es muy importante. Autoridades eclesiásticas le puse. En este caso, la iglesia. No porque estemos al frente ahorita, pero sí la Biblia enseña que debemos de someternos a nuestros pastores, porque son autoridad. Hoy por hoy te puedo decir que yo tengo un pastor, además de Cristo, es el hermano Oscar. Él es mi pastor. Me han preguntado varios pastores en estos 11 años, hermano, ¿cómo es que el hermano Oscar sigue ahí? Yo, es que es mi pastor. Pero es que no han tenido problemas, porque cuando hay dos líderes están chocando constantemente. Es que es mi pastor. Sencillamente es mi pastor. Que esté como pastor titular nunca va a demeritar su ministerio pastoral que Dios le dio. Es mi pastor. Y sigo aprendiendo de él. Y me someto a él. Me sujeto a él. Porque así lo enseña la palabra de Dios. Hermanos, ya terminamos con el tema en 4 minutos. Levítico 19. Cerramos. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Estoy en el verso 3, amén. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mi día de reposo guardaréis. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová, vuestro Dios. Versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Quién lo dice? Y cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo. ¿Cómo? Que sea acepto. Ahí cabe bien Romanos 12. ¿Sí? Que le agrade al Señor. Que no te agrade a ti, mi hermano, porque no es para ti. Que le agrade a Él. Que le sea acepto. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Para quién es esto, hermano? En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Y había una ley establecida, que los que sembraban dejaran lo último. ¿Para quién? Para el que necesitaba. Y esa persona que necesitaba, iba y tomaba lo que había, las papas, las cebollas, porque necesitaban, pero no eran flojos, hermanos. Porque en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, no se te va a dar ahí viendo Netflix, levantándote a las 11, 12 de la mañana. No, te tienes que levantar tempranito y mojarte con el rocío de la mañana para ir a recoger esas papas, esas cebollitas que ha dejado la gente que ha sembrado. Dios se lo mandó. No hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis. ¿Quién? El uno al otro. No juraréis falsamente. ¿Por quién? Por el nombre de Dios, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Quién lo dice? El versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No le vas a detener el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Hay personas que necesitan mucho de nuestro apoyo también, hermanos. Sino que tendrás, ¿qué cosa? Temor de tu Dios, yo Jehová. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. A veces la gente nos mide por lo que tenemos y no por lo que somos. ¿Tanto tienes? Tanto vales, dice la gente, ¿verdad que sí? Error. Ay, este es el 16, hermanos. Nomás la hermana Benita lo dijo, por alguna razón. No es cierto. Pero dice la Biblia, no andarás chismeando entre tu pueblo.
¿Cuál es el del día de hoy, hermanos? ¿Cuál fue el chisme del día de hoy? Bueno, ahorita lo reunimos bien porque apenas se va filtrando, ¿verdad? Y decimos, wow, este es el chisme del día de hoy. No andará chismeando entre tu pueblo, no le agrada al Señor, hermano. La chismografía no es de Dios. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano, no te vengarás, etcétera. Mis estatutos guardarás, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, la autoridad en muchos casos se gana o se pierde. Hemos terminado esta enseñanza acerca de autoridades establecidas por Dios. Yo no sé a quién te tienes que someter tú. La Biblia dice que al gobierno tienes una autoridad por encima de ti. Yo no sé de qué forma te vas a sujetar, pero por donde tú le busques es algo que Dios quiere y te va a ir bien. Y en lugar de estar temeroso, vas a estar contento de saber que has hecho lo que a Dios le agrada. Padres, no pierdas la autoridad que Dios te ha dado, por favor. Estamos perdiendo, por así decirlo, mucha ventaja en relación a los jóvenes y adolescentes, porque sencillamente tú y yo no hemos querido tomar la parte que nos corresponde como padres. Si tan solo hubiese ese engranaje entre padres, iglesia y escuelas, las situaciones mejorarían mucho. Pero necesitamos sujetarnos a estas autoridades que han sido establecidas por Dios. Oramos. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia. Y te ruego, Señor, que perdones alguna palabra que no fue correcta. Por favor, ayúdanos. Y sobre todas las cosas, Padre mío, que tomemos tu ejemplo como base firme. Como aún, Padre mío, tú obedeciste, te sujetaste, Señor, siendo Rey, siendo Dios. Ayúdanos, por favor, a respetar a nuestras autoridades. Y gracias por tu iglesia, Jesús es el camino. Bendíceles. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por el mensaje expuesto en esta mañana, hermanos.